¿Qué significa que mi ex vea mi perfil o que esa persona que me gusta vea mi perfil, mis historias de Facebook, de Instagram, de WhatsApp? ¿Qué significa? Te lo cuento ahora mismo. Quédate hasta el final del video, suscríbete si te gusta mi contenido y empezamos. ¿Qué significa que vea mi historia? A lo mejor tú estás esperando que yo te diga en este video, significa que está loco por ti, loca por ti, te está hostigando, quiere volver contigo, quiere tener una relación contigo. Lamento decirte que no, eso no es lo que significa. No significa nada. Así como lo oyes. Que vea tu historia una persona no significa nada. Mira, te lo voy a explicar. A lo mejor tu ex solamente quiere que tú sepas que él vio tus historias. ¿Por qué? Porque la gente es así y somos egoístas a veces. Y a veces un ex, después de haberse dejado, ya sea que lo dejaste tú o que él te dejó o ella te dejó, a veces quiere que sepas, que tú sepas que esa persona ve tu historia. ¿Para qué? Para estar presente en tu mente todo el tiempo. Para estar presente ahí. Porque aunque ellos decidieran cortar la relación, la gente egoísta le gusta la atención, le gusta saber que todavía son importantes. Así que lo hace para que tú lo sepas. Así mismo como lo escuchas. Para que tú sepas que él está viendo tus historias. Él sabe que tú sabes que él o ella está viendo tu historia. Así que no significa nada que vea tu historia. Y también, ¿por qué lo hacen? Pues mira, por eso mismo, por ego, por saber que tú estás ahí, para siempre estar en tu mente, por si acaso se arrepienten y tienen que volver contigo, saber que tú estás ahí todavía sufriendo y pendiente de ello, si ven o no ven tus historias. También, si es alguien que tú estás tratando de que te guste o no, pues para lo mismo, para ellos estar presente en tu vida, por si acaso tenerte como una opción. Así que no te fíes de eso, si la persona ve tu historia o no. Yo sé, yo he pasado por eso. Tú estás chequeando todo el tiempo si esa persona ve tu historia o no, porque te emociona pensar de que mira, está pendiente de mí, me extraña, no me extraña. No necesariamente eso. Casi nunca eso. Así que esa es mi perspectiva, lo que me ha pasado y mi experiencia. No te fíes de eso, no te fíes de alguien que ve su historia. ¿Sabes de qué te tienes que fiar? Te tienes que fiar de los hechos, de las cosas que hace por ti. De si esa persona, además de ver tu historia, va a tu casa y te dice, mira, realmente quiero volver contigo, realmente me interesa, realmente quiero salir contigo. Y te lo demuestra, te demuestra que está ahí para ti, te demuestra que tiene interés en ti. Esas son las cosas que te tienen que importar. Yo sé que es difícil, que tú quieres que te ame, que esa persona esté contigo, que esté enamorada de ti. Pero aquí no importa esas pequeñas acciones de que si ve tu historia, de que si ve tu WhatsApp, aún escribiéndote y aún comentándote las historias y aún dándote corazones en las historias, no significa nada. Porque en esta vida nosotros queremos personas valientes, valientes que sean capaces de luchar por nosotros, de tener una relación con nosotros, de que tengan los pantalones bien puestos para formalizar, para crear, para construir el amor. No queremos un fantasma que está en nuestra historia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos cuentos en la cabeza. Nos hacemos cuentos de, no, mira, esa persona está viendo mis historias porque me extraña. Ay, a lo mejor estaba pensando en mí y está todo el día sin poder dormir. No, te haces ese cuento y lo estás viviendo en tu cabeza, pero no es la realidad. La realidad es lo que esa persona haga por ti. Esa persona está interesada en ti, se acerca a ti y te dice, mira, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a conocer a tu familia. Una cosa ahí bien que asusta un poquito. Eso es lo que tú tienes que esperar. Tienes que esperar cosas que haga por ti esa persona. No un fantasma. No queremos fantasmas en nuestra vida. Queremos personas que tengan sus pantalones bien puestos. Porque somos mujeres empoderadas y no queremos niños o niñas que nos hagan sufrir. No. Valórate, ámate, y si la persona no te demuestra que realmente está interesada en ti, olvídate de eso. Sigue conociendo más gente. Porque que va tu historia no significa nada. Lo siento si no te gustó esto que te dije.
pero es la realidad. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. Si alguien tiene realmente interés en ti, ves tus historias, te escribe, te invita a salir, quiere que sean novio o novia, esa es la realidad. Y lo mismo puede hacer contigo. Mira, si eres tú el que estás viendo, la que estás viendo las historias, lo sabes. Sabes que ves sus historias para que la otra persona sepa que tú ves sus historias y esté detrás de ti, pendiente a ti. No quiere decir que tenga un interés real en la persona. Si tienes un interés real, se lo vas a dejar saber. Lo vas a saber. Espero haberte ayudado un poquito a clarificar esta duda que está por todos lados. Todo el mundo tiene esta duda. ¿Qué significa que vea mi historia? No significa nada. Sigue con tu vida. Si esa persona demuestra interés en ti real, más allá de ser un fantasma en tu historia, entonces sí, pues le podemos dar la oportunidad, pasarlo por nuestra lista de no negociables, como siempre les digo. Aquí están los videos por aquí, en los recursos del canal, si no has visto ese video de cómo hacer tu lista de los no negociables. Así que te envío un besote enorme. No caigas en esas trampas de estos fantasmas que están ahí viendo tu historia en Facebook y en Instagram. No. Para eso es este canal, para empoderarte, saber que sí, que no. Empezar a ser experta en el amor y que no te cojan de tonta. Así que un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Chao.